Una pregunta muy frecuente en nuestra página web es si todo el mundo necesita un psicoanálisis. No. El psicoanálisis realmente es una terapéutica muy reciente, tiene apenas 100 años y digamos en un principio fue sobre todo demandada por personas de una cierta élite intelectual y económica, los judíos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Viena. Pero en otros momentos, en los momentos por ejemplo de la guerra y de la posguerra, se pensó en hacer psicoanálisis gratuitos y clínicas, y en efecto se hicieron, porque la idea de Freud en ese momento era que las clases populares pudieran acceder también a los beneficios de la terapia psicoanalítica. Pero en rigor, digamos, quien realmente puede sostenerse en un proceso psicoanalítico es alguien cuyo sufrimiento lo sobrepasa. Es alguien que no puede vivir ya de la misma manera porque el dolor lo agobia y porque seguramente, como sucede, ya ha agotado otro tipo de alternativas. Esas personas pueden beneficiarse bien del psicoanálisis. El psicoanálisis no es un ejercicio intelectual para conocerse a sí mismo, no es un proceso de introspección solamente por curiosidad, sino que tiene que haber una motivación mayor, porque generalmente cuando las personas comienzan en un análisis a conocerse a sí mismos, hay cosas que no gustan mucho conocer de sí mismo y tiene que ser realmente que sea un asunto por resolver mayor que la curiosidad intelectual lo que lo lleve al análisis. Por ejemplo, situaciones de pérdida, entonces hay que hacer un duelo, pérdida de seres queridos, pérdida de ideales, pérdida de los bienes o pérdida del sentido de la vida, o situaciones de separaciones o dificultades en la relación con los demás, o una serie de síntomas reconocidos en sí mismo que obstaculizan vivir, inhibiciones, angustias, miedos, fobias. Todos esos son elementos que llevan a las personas a buscar un análisis, pero hay quien se la resuelve bastante bien con otros recursos como el arte e incluso con la religión o con otras disciplinas, y por eso no necesitan el análisis y muchos ni siquiera saben que el psicoanálisis existe. Entonces, para todos, no. El psicoanálisis siempre funciona uno por uno, se abre una oferta. Hay personas que muy rápidamente pueden llegar a resolver en cuestión de meses o en cuestión de semanas puntos precisos y luego tener ya una satisfacción con esa resolución e irse, y hay otros que se quedan años, no solamente porque no encuentran fácilmente la solución acompañados de un analista para problemas bastante graves o grandes, o porque han decidido formarse ellos mismos como psicoanalistas. Sucede que también otras personas han descubierto en su vida que están repitiendo una serie de conductas indeseadas e indeseables que ellos reconocen en sus propios padres. Una conducta agresiva o una conducta, digamos, que a la persona le molesta sentir y que siente como un fardo, como una herencia de comportamiento, pero que verifica esos modelos y esas formas de relación familiares y, digamos, quiere cortar con esos asuntos. Un análisis permite, digamos, una liberación de esa especie de historia, esa especie de destino de las palabras que se han elegido de los demás para configurar su propia neurosis y que muchas veces nos sentimos condenados a repetir. Cuando alguien se analiza, hace consciente, y no solamente como un ejercicio intelectual, digo, sino desde su propia interioridad, desde sus pasiones,
y puede llegar a modificar esto, porque hacerlo consciente significa la posibilidad de no repetir con los hijos las mismas conductas que se recibieron de los padres o de los abuelos o del entorno, y de esa manera se es más libre, porque entonces ya el sujeto, separándose de ese destino, puede estar más abierto a la contingencia, a lo que le puede pasar de nuevo, a una rectificación de su subjetividad para, digamos, relacionarse con estructuras menos crueles de la sociedad y de sí mismo.